Hola a todos y a todas. Hoy traemos un nuevo material. Esperamos que les guste. Si es así, compártanos, denos like, suscríbanse. El día de hoy, además, este canal evoluciona y se integra como parte de los trabajos de prensa continental comunitaria. Además de eso, se incorporan 3 compañeros más a la conducción y a la producción de este material. Esperemos les guste. Sí, está con nosotros también, se incorporan con nosotros el compañero Rodolfo. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola compañeros, muy buenas tardes. Soy Rodolfo, parte del Movimiento Nuevo País y bueno, también parte del equipo que estaremos trabajando desde la Agencia Informativa Presa Comunitaria Internacional y un placer unirnos a este esfuerzo informativo. Gracias compañero. Hola Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, todas las que nos escuchan, nos ven desde esta programación de la prensa comunitaria continental. Yo soy Eduardo Cárcamo y también me voy a formar parte de los trabajos en el futuro de los programas que estaremos realizando. Muchas gracias. Gracias compañero. También el compañero Emanuel nos estará acompañando. Hola Hola, compañero. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos en este nuevo esfuerzo para traer desde los movimientos sociales y populares toda la información y bueno, esperemos que sea de su agrado. Finalmente estará con nosotros el compañero Alfonso. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos ven. Este, Bienvenidos a este nuevo esfuerzo, ¿no? Gracias por incluirnos. Soy Alfonso Garduño, parte del reportero perteneciente a la agencia informativa Prensa Comunitaria Continental y bueno, estaremos buscando mantenerlos al día de las discusiones y las luchas de los pueblos en nuestra patria grande. Un gusto, compañeros. Gracias compañeros. Pues así es. Si les gusta, todos los compañeros vamos a estar colaborando. Si es así, denos like, suscríbanse, comenzamos. Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a tratar un tema que está en la coyuntura, que es la consulta popular contra los expresidentes o los actores del pasado. Para ello hemos citado una mesa de debates con varios compañeros y esperamos que les guste. Vamos entonces para allá. Bien, ya estamos aquí con nuestros colaboradores para una mesa redonda. Hoy vamos a discutir un asunto que está en la coyuntura, que es la consulta eh, contra los expresidentes o contra los actores del pasado. Nos acompañan el compañero Hernán Villatoro, de Nuevo País de Quintana Roo. Hola, hola, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros. Aquí en Quintana Roo, con toda la convicción, construyendo el proyecto de Nuevo País y participando también en el contexto de esta consulta que tú mencionas. Gracias, Hernán. También nos acompaña el compañero José Jiménez del Frente Popular Francisco Villa. ¿Cómo está, compañero? Muy buenas noches a todos. Gracias. También está Marcos Tello de Nuevo País. Hola Marcos, ¿cómo estás? No te oímos, Marcos. Bien, gracias, Toño. Buenas noches a Hernán, a Rodolfo, a José.
Y finalmente va a estar con nosotros el compañero Rodolfo Bautista también en esta mesa de debates. Pues sin más preámbulos, entramos... Hola compañeros, buenas noches. Gracias, compañero. Sin más preámbulos, entramos a la discusión. Son dos cosas de las que hay que plantear, o hay dos elementos que esta consulta ha estado generando polémica y quisiéramos su opinión. De primera instancia podríamos preguntarnos si la consulta es una mera propaganda o tiene una intención práctica. ¿Qué opina, compañero Hernán? Bueno, pues saludos a todos los compañeros una vez más y felicitarlos por este programa que yo creo que nos permite enviar nuestro pensamiento y nuestra acción, nuestra propuesta política a la sociedad mexicana y mesoamericana, indoamericana y caribeña. De entrada yo quisiera señalar que efectivamente esta consulta puede y debe tener una connotación seria, es lo que nosotros creemos. Y citando a Eduardo Galeano, yo empezaría por esta cita. Eduardo Galeano dice que la impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo, y cuando el delincuente es el Estado, que viola, roba, tortura y mata sin rendir cuentas a nadie, se está emitiendo desde arriba una luz verde que autoriza a la sociedad entera a violar, robar, torturar y matar. Creo que los más interesados en recuperar la memoria histórica, pues en primer lugar son las víctimas, ¿no? Pero en este caso, tratándose de estos periodos presidenciales del 88 hasta el 2018, pues yo sí creo que el agraviado, la víctima, es el pueblo de México. En razón de ello, pues nosotros sí creemos que esta consulta, aparte de que deba de propagandizarse en términos serios, ¿verdad? Todo la hipoteca, la entrega, el entreguismo de estos periodos sexenales que prácticamente hipotecaron al país y con él los destinos de la nación, del pueblo, de la patria. Yo sí creo que el pueblo de México debiera hacer valer este instrumento que es perfectamente constitucional, ¿no? Según el artículo 35 constitucional. Y además, yo sí creo que se está dando en un contexto de muchos obstáculos, de muchas limitaciones, de mucho boicot, de mucha confusión, pero en el caso de las organizaciones sociales y políticas de izquierda, pues estamos obligados no solamente a denunciar este boicot, sino a impulsar que efectivamente haya una sanción no solamente política, moral, penal, sino que también se resarza el daño al pueblo de México. Y yo creo que el daño se podría resarcir, en primer lugar, aprobando, avalando en el porcentaje que marca la propia consulta, que a mí me parece bastante alto, 40% del padrón electoral. Pero yo creo que empujando lo más que se pueda, esto es posible, es viable. Si no, hay otras alternativas. Lo que importa es generar una movilización de las conciencias del pueblo de México, de todos los estamentos sociales, que pongan en el foco de atención el enjuiciamiento de estos criminales de lesa humanidad, que eso fue el papel que desempeñaron Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, a nosotros de entrada nos parece que esta iniciativa debe ir acompañada de el pueblo de México, ya que quien está organizando este evento, que es el Instituto Nacional Electoral, pues está totalmente cooptado por la derecha
y en lugar de estar impulsando lo que está haciendo, pues es tratando de boicotearlo. Es cuanto. Gracias, Hernán. José, ¿tú crees que la consulta verdaderamente va a llevar a los expresidentes a juicio o solamente es mera propaganda electoral o parte del proyecto electoral del actual gobierno? Sí, muy buenas noches a todos. Saludarles y con el gusto de coincidir en este programa y ver a los compañeros que hoy externan su opinión. A la pregunta, y esto tiene que ser en un sentido amplio. Hemos asistido a escuchar en mesas de debates, en diferentes foros, y esta pregunta es fundamentalísima. Un primer reclamo está en los términos de la verdad. Esta ha sido una lucha histórica y por lo menos para marcar una temporalidad del 68, de 1968 a la fecha. Que se sepa la verdad. Junto con ello también está el sentido de que no quede impune esta serie de crímenes, esta serie de actos ilegales, porque eso hay que ubicarlo en esa perspectiva, actos que fueron ilegales que dieron pie a acciones de un diferente rango, diferente dimensión. Y con ello, bueno, pues también el sentido de la aplicación de justicia. Coincido con el compañero Villatoro en el sentido de que efectivamente tiene que ser a quienes los que fueron afectados. Son unos primeros elementos que están ahí y que con ello, bueno, pues el Estado mismo tiene que ver los mecanismos de cómo generar esa situación de que se conozca la verdad. Recuerdo que hace algún tiempo se reclamaba que se abrieran los archivos, también que se abrieran los espacios. Con ello, bueno, pues se llegaba a toda esta parte, pero también se corre el riesgo de caer en el cinismo, en el cual se vea de manera específica quién es culpable de una acción y solamente se le ubique en esa dimensión. Es necesaria la justicia, es necesaria la memoria, es necesaria la verdad, y con ello, bueno, pues nos lleva a ese sentido que has planteado en tu pregunta, compañero Reina, porque también está en el hecho de que se ha manipulado, la pregunta misma está manipulada, ¿sí? Cae en el sentido en el cual no precisa con mucha claridad y deja una amplitud en la cual, bueno, pues puede ser como el sentido de fuente ovejuna. Con ello, también hay que ubicar de manera muy específica. Efectivamente, los recursos son de carácter legal. Y hasta este momento tendríamos que ocupar toda la instrumentación legal que se tiene a la mano, tanto en la Constitución de la República como en el sentido de instrumentos internacionales. Hay algunas experiencias de otras geografías donde han llevado a sus expresidentes a juicio. Y también recordar en nuestra historia lo que se ha ubicado como el juicio de procedencia, que también es importante ubicarlo en nuestra historia como México. Con esto, generar, convocar, llamar, que efectivamente se responda por responsabilidades, es el punto central. Que no quede, y eso también será un efecto del llamado fuero, ¿sí? A razón de que no se responda a situaciones muy específicas de crímenes que han sucedido. Compartiendo con compañeros señalamientos, también está en el sentido, y eso nos lo expresaron de manera muy directa, y nos hicieron una pregunta que nos hacen pensar en ello, en el sentido de cómo se manipuló la pregunta, las preguntas, que no se está señalando también en este caso a Luis Echeverría. Solamente es una batería de expresidentes, pero queda ahí este otro faltante. Eso ya no lo hicieron señalamiento en un foro. Y queda con eso también en el sentido que efectivamente a razón de un acto ilegal que lleva como consecuencia una serie de acciones, en lo cual coincidimos con el compañero Villatoro, que se vaya en una
lógica de resarcir el daño, de recuperar lo que se tenga que recuperar, y efectivamente una acción que genera el apropiarse de algo de origen ilegal es en consecuencia ilegal. Sí hay instrumentos que pueden llevar a que se haga un juicio a los mismos expresidentes, pero también hay que tener claro que es todo un aparataje en un sentido de diferentes actores en diferentes puestos de responsabilidad y algunas instituciones que ya han perecido. Y en ese sentido hay que dimensionar los señalamientos. Hoy por hoy también es importante ubicar de manera muy clara la serie de actos criminales que existieron en esa etapa, por lo menos 50 años, en los cuales tiene que haber precisión, tiene que haber ubicación en tiempo y forma, y el señalamiento del acto y en consecuencia también de los responsables de haberse realizado ese acto. Es cuanto como comparte el compañero Villatón. Gracias, compañero José. Ahí está por ahí Marcos. Ya se fue Marcos. No, aquí estoy. Aquí Sí, estoy. quisiéramos escuchar tu opinión, compañero. Mira, yo creo que la consulta, al igual que muchas medidas del actual gobierno, se caracteriza por su ambigüedad. Hoy mismo en la jornada algunos especialistas hablaban de que los términos en que es formulada no se entiende y no queda claro cuál va a ser el procedimiento posterior, no queda claro realmente si se está emplazando a juicio a estos personajes. Esa es una primera cuestión. Creo que se podía haber procedido de otra forma, aunque Fox no lo llevó a fondo, la creación de una fiscalía para investigar y montar procesos por traición a la patria y crímenes de lesa humanidad era lo que correspondía. El gobierno de López Obrador no hace esto porque muchos de sus integrantes están coludidos con esos crímenes. Por ejemplo, el fraude electoral de 1988, en el periodo de Salinas, dejó, de acuerdo a alguna contabilidad, 249 asesinados que pertenecían al Frente Democrático o al PRD. Y en el gobierno de Zedillo, por motivos que tenían relaciones de tipo electoral, habían mucho más asesinados. Se habla de más de 300, por ejemplo, sin contar Acteal, etc. Pero en el proceso del fraude electoral del 88, pues aparece Bartlett, ¿no? En el equipo de Obrador, perdón, de Salinas de Gortari, un personaje central es Marcelo Ebrard y el propio Camacho Solís, pues, ¿no? Que son corresponsables de las políticas de Carlos Salinas de Gortari. Y en el último momento, Ebrard también aparece con este asunto de la línea 12 como, de alguna manera, posible indiciado por crímenes, pues, ¿no? Que de gobierno. Entonces, Obrador no va hasta allá porque tendría que enjuiciar a Carlos Slim, tendría que enjuiciar al propio Ricardo Salinas Pliego, a su operador como este señor Moctezuma Barragán, que es también noble. Entonces, creo que mucho es un acto de simulación que se usa en el contexto de las necesidades de relanzamiento del proyecto de Obrador, que ha entrado en una situación de desgaste agudo. Creo también que
se tendría que avanzar hacia una situación donde organismos populares de la sociedad civil pudieran montar un proceso para llevar a juicio a todas estas personas. Entonces, creo que eso sería importante, y sería importante que el gobierno de López Obrador dejara sus ambigüedades y sus maniobras. Prácticamente nadie ha sido castigado por delitos de corrupción de los gobiernos anteriores. Tiene ahí a esta señora, pues ladrona, que es Rosario Robles, que perteneció al PRD y tiene cuentas pendientes con Obrador. Mientras Emilio Lozoya, pues goza de un encarcelamiento en su residencia, una residencia nada modesta. Yo lo dejaría hasta ahí para empezar. Gracias, Marcos. Entonces, incluso la pregunta como está planteada, tan ambigua, beneficia al propio gobierno de Obrador y a su camarilla. ¿Tú qué opinas, Rodolfo? Pues creo que la consulta tiene fuertes contradicciones que me parece que, tal como lo apuntaba Marcos, favorece de entrada la ambigüedad y el no ir a fondo. Algo que también refleja eso es la propia postura del presidente y de ciertos personajes cercanos a él, cuando hablan de que hay que hacer la consulta, pero ellos no van a participar, ¿no? En recientes declaraciones, Andrés Manuel dice que él no va a participar, pero es necesario que la gente se exprese. Eso reafirma esta ambigüedad por parte del gobierno federal, pero además rompe con esta supuesta inercia de transformación política que pretende de manera discursiva reflejar el gobierno mexicano. Es decir, hablan de transformaciones profundas en el marco jurídico, hablan de transformar de fondo las estructuras del país, pero sin embargo, al momento de tomar decisiones claras, pareciera que no quieren comprometerse de lleno, ¿no? Un elemento es esta propia consulta. Hay otros elementos que podríamos citar, aunque no es el caso de esta mesa temática, pero que son como, por ejemplo, las reformas financieras o este paulatino proceso de militarización del país, y que no basta con enjuiciar a los presidentes, sino a todas las cadenas de mando que están. En el caso específico del gobierno de Peña Nieto, pues tienes que voltear a ver las implicaciones que tiene el ejército frente a la llamada guerra al igual que Calderón, y que en el marco de este gobierno ni siquiera esos temas. Creo que la gente en el marco de este plebiscito, que de alguna manera es la llamada consulta para enjuiciar a los expresidentes, creo que no puede quedar en acto simbólico, que me parece que es lo que pretende el actual gobierno en esta coyuntura. Es decir, hablar de que la gente se exprese, pero no tener elementos jurídicos necesarios para generar carpetas de investigación o acusar de delitos específicos a las administraciones pasadas, ¿no? Y que tiene que ver con diferentes niveles de gobierno. No solo es el caso de Enrique Peña Nieto y Calderón, sino, por ejemplo, de gobiernos locales en cuanto a infraestructura, en cuanto a obra pública, etcétera, etcétera. Creo que la ambigüedad del gobierno mexicano se conjunta con fuertes resistencias por parte del sistema jurídico mexicano para poder plantear una pregunta que apuntara de manera más cercana a generar procesos de discusión sobre la legalidad de los actos de los presidentes. Y ya una última cosa, me parece que es la necesidad de repensar cómo tener una agenda legislativa que apunte no solo a cuestiones muy específicas, sino a una transformación profunda del marco jurídico. Gracias, Rodolfo. Yo creo que habría que preguntarnos entonces cómo plantearíamos nosotros la consulta. ¿Cuál sería nuestro planteamiento en torno a una consulta que sí fuera a fondo?
No sé si nos pudiera dar una opinión el compañero Hernán. Bueno, mira, yo creo que nosotros tenemos una caracterización del gobierno de la llamada 4T, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido político. Y nos queda perfectamente claro a nosotros que los procesos de transición democrática en países de América Latina, pues han sido posibles construirse desde la resistencia, con una plataforma que recoja las demandas sentidas de la población en términos inmediatos e históricos. Entonces, a nosotros nos queda claro que ya este gobierno, pues según él, ha hecho ya las reformas constitucionales que le dan basamento jurídico, legal, constitucional para que haya transformaciones profundas. Y eso no es cierto. Absolutamente falso eso, porque no se ha tocado con el pétalo de una rosa pues al capital transnacional, al capital local, al capital exportador, al capital especulativo, al Banco Central. No se han iniciado procesos de renacionalización para recuperar parte del territorio nacional, la riqueza hídrica, los hidrocarburos. El propio presidente ha dicho que nada más le quedan ya por hacer 3 iniciativas de ley, ¿no? Una es la ley eléctrica, que no creo que vaya a incluir una renacionalización, ¿verdad? Y la otra es que va a quitar los plurinominales de los procesos electorales, y el otro es el plantearse la remodelación del INE, ¿no? Yo, platicando con los compañeros, decimos que en México, pues ha habido una estrategia estatal de invisibilización de la violencia, ¿no? Que se ha ejercido y que inclusive hoy mismo se está ejerciendo, ¿no? Eso, por supuesto, ha desembocado en estas expectativas, que a nosotros nos parece que si efectivamente hubiera una convicción de los representantes del Estado mexicano para enjuiciar a estos individuos, pues yo creo que debió haberse iniciado desde el día en que tomó posesión el presidente. Sin embargo, desde el día en que tomó posesión el presidente dijo, lo pasado, pasado, la corrupción acabó a partir de mi primer minuto de mandato, el neoliberalismo también, y eso pues tampoco es cierto, ¿no? Ha sido una retórica demagógica, que se la cree pues un segmento de la población importante, que viene siendo su nicho electoral, pero que yo creo que segmentos más politizados, más ideologizados, más organizados, pues definitivamente se dan cuenta de que esto es una demagogia, ¿no? Entonces, esto de la transición democrática en nuestro país, desde el 18 para acá, ha sido un proceso lento, apoyado por la misma burocracia política, porque Morena está constituido, yo diría que hasta con lo peor del PAN, del PRI, del PRD y de los empresarios que representan a la 4T, y todo lo que han hecho ha sido para impedir reconocer los daños que se hicieron al pueblo de México, a los encarcelados, a los torturados, a los desaparecidos, a los ejecutados, y la riqueza nacional que se ha entregado, ¿no? Que se ha vendido. Entonces, pues sí, ciertamente yo creo que es bueno tener una posición desde la izquierda. Hay que precisarlo también, de que es un gobierno que se ha anclado en los programas sociales que nosotros consideramos que es más limosna social para el pueblo, y los megaproyectos los tenemos también caracterizados que son para apoyar al capital transnacional y nacional,
Aquí en el caso del Tren Maya, pues está Carlos Slim. Se pasmó Hernán. La misma pregunta, José, no sé si tuvieras alguna opinión. ¿Cómo plantearías tú la consulta para que tuviera resultados, para que fuera a fondo? José. Sí, perdón, estaba con el micrófono apagado. Es muy acertada, decía, es muy acertada la observación que haces, compañero Reina, entendiendo también que hay compañeros de otras geografías que nos están escuchando, que nos están viendo. Y efectivamente, el problema primero es cómo se plantea esta consulta. Se caen ambigüedades, en imprecisiones, y con ello, bueno, pues antes que nada tiene que ser una consulta clara, una consulta que sea lo suficientemente clara para también ver con manera muy, muy concreta a dónde se quiere ir. De entrada, bueno, pues sí, está en una parte donde hay un hecho muy concreto de un sí o un no, pero en sentido de la elaboración de la pregunta que se pone a consideración en la consulta, es muy, vamos, dispersa la pregunta, por decirlo menos. Solamente se habla de actores, que incluso hay que hacer esa referencia. No señala de manera directa la pregunta de expresidentes, lo está señalando en cuanto a actores y acciones en consecuencia que hayan generado alguna responsabilidad. La pregunta tiene que ser muy clara y muy directa, ¿sí? En sentido específico. La responsabilidad tiene que ser también en ese sentido, el señalamiento específico, la responsabilidad específica. Y con ello, a razón de la responsabilidad que se asume, en este caso del presidente de la República, donde por primer acto se señala que está obligado a respetar la ley, y si no es que el pueblo se lo demande, es un hecho muy, muy concreto. En ese sentido, está de que debió haber sido una consulta de manera muy directa. Ahora, evidentemente hay un contexto. Lo que ubicamos ahí a razón de los expresidentes que se citan, los vemos que es la etapa neoliberal en México. Ya uno de ellos, bueno, pues ya de esa etapa, un expresidente de esa etapa, pues ya haya fallecido. Sin embargo, es la etapa neoliberal que corre desde Carlos Salinas de Gortari hasta el último, Enrique Peña Nieto, pasando por dos colores, uno priista y otro panista. Con esto, el diseño de una consulta de manera muy concreta está en el sentido de que la pregunta tiene que ser directa y además de ello tiene que señalarse de manera específica el hecho para generar también ahí las responsabilidades. En cada uno de los sexenios, de los expresidentes que se están citando, hubo actos que no fueron sancionados, actos que fueron crímenes en los cuales se tiene que estar ubicando de manera muy específica quiénes son los responsables de ello. La lista es larga, ya lo mencionaba el compañero Tello, una serie de crímenes que fueron ahí costosos en vidas humanas, en vidas, y con ello también ver y observar de manera muy específica el saqueo que se realizó. Esto no tampoco se debe de perder de vista. Y vamos, el hecho muy concreto de procesos neoliberales que llevan a la privatización llevaron también a que empresas del pueblo, y no hago referencia al Estado, del pueblo mexicano, fueron obsequiadas con toda esa comodidad a ciertos actores. Uno de ellos, bueno, pues llega a ser el más rico del mundo. Y con ello, bueno, pues también está en el sentido de ese saqueo que se realizó de manera muy, muy áspera, muy cínica,
y que hasta la fecha lo estamos viendo. Y pongo solamente a referencia a un hecho muy concreto, el FOBAPROA, que todavía lo estamos pagando y seguirán pagándose. Y todavía otras generaciones seguirán pagando ese saqueo del FOBAPROA. Con ello, bueno, pues están los hechos muy concretos y en lo cual, bueno, pues un diseño de una consulta tiene que ser muy específica a razón del señalamiento de las responsabilidades. Y efectivamente quien tiene el mando supremo, en este caso, presidente de la República, porque vivimos un régimen presidencialista, pero también en esa cadena de mando hay responsabilidades, y no solamente en el ámbito federal, sino también en el ámbito estatal y en las diferentes instituciones, tanto encargadas de la aplicación de justicia como de aquellas instituciones que fueron actores directos en ciertos actos ilegales y criminales. En resumidas cuentas, debe ser una consulta directa donde señalen responsabilidades, con una pregunta muy, muy clara y muy directa. Gracias, José. Marcos, ¿tú qué opinas? ¿Cómo se plantearía la consulta desde tu punto de vista? Bueno, creo en realidad que de acuerdo a las prácticas de Andrés Manuel, la consulta está montada como catarsis. Algo así sucedió con el plantón de reforma. Es parte de una política de pan y circo, para hablar claramente. Es simulación. Porque para llevar a juicio a estos personajes no alcanza una consulta. La consulta debería de ser parte de un proceso legal y de debate popular, de organización popular sobre estos crímenes que tienen que ver con traición a la patria de múltiples maneras y con hechos que pueden ser tipificados sin lugar a dudas como crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo que estaríamos planteando es justicia, no hacernos tontos, pues, ¿no? Porque la consulta ni siquiera es perdón y olvido. Perdón y olvido requiere de terapias sociales donde participan millones de personas y necesitan procesos, pues, ¿no? Esto es una especie de atole con el dedo. Entonces, una consulta debería de apoyarse en los procedimientos legales instituidos de carácter local, nacional y de carácter internacional. Hay suficiente tela de dónde cortar por ahí, a la vez que debería de ser un proceso de movilización y condena a estos hechos, pues a estos personajes que, insisto, no solo son los presidentes, son decenas y no centenas de funcionarios y de empresarios, ¿sí?, que tienen que ver con el aparato estatal, el aparato económico, financiero, que tienen que ver con las fuerzas del orden o del desorden, el ejército, la marina, las policías, y que tienen también que ver con empresas extranjeras y gobiernos extranjeros, la DEA, por ejemplo, y otros organismos de seguridad estadounidense. Entonces, creo que esto no se hace porque el juicio no es contra los presidentes, ¿sí? El juicio es contra el Estado mexicano, las empresas transnacionales, gobiernos como el de los Estados Unidos, y es también un juicio contra toda la clase política y la alta burocracia, contra los partidos que son corresponsables, ¿sí?, junto al sistema judicial en México, de estos crímenes. Por eso Obrador se mueve en la superficie. Es un ardid, un estratagema que usa en este momento para compensar su desgaste y
lo que aparece como previsible, la caída del obradorismo. Un síntoma es esta campaña presidencial adelantada, cuando todavía faltan 3 años y medio para que concluya su gobierno. Creo que es, insisto, una catarsis, un acto de manipulación y simulación que desgraciadamente tiene sus defensores, pues, ¿no? Entre los que hemos sido víctimas de este proceso de despojo, de crímenes, de entrega de nuestro país, de saqueo, de muerte y dolor para amplios sectores del pueblo mexicano. Gracias, Marcos. Rodolfo, ¿tú qué opinas? Yo creo que hay una parte que se retoma poco, pero que es importante, de la cual partir, ¿no? Me parece que hay crímenes que no se pueden punir ni perdonar. Y en ese marco se inscriben los delitos que se generan en las administraciones públicas, en el caso específico de los presidentes. Creo que una forma de plantear la consulta tenía que ver con un proceso mucho más amplio de un acto simbólico, tal como dijera Marcos, de catarsis, sino como un proceso en el que se identificaran los grados y necesidades de satisfacción de derecho a la verdad que tiene la sociedad, la necesidad a la justicia y a la reparación de las víctimas de diferente forma en el marco de las violaciones que se hacen en las administraciones públicas. Y eso puede ser, por un lado, las cientos de víctimas que fueron producto de la guerra contra el narcotráfico, los cientos de damnificados producto del proceso de desmonte de los derechos sociales en México, y un conjunto de reformas institucionales que llamaran al proceso de reconstrucción del Estado. Me parece que el gobierno, de lo que pretenciosamente se hace llamar la cuarta transformación, no está en esa tesitura, sino que en realidad plantea actos simbólicos que mantienen el orden existente de las. Y creo que gran parte de cómo debió haberse planteado esta consulta, este plebiscito, tenía que venir de los propios procesos y movimientos sociales que reclamamos desde hace muchos años la justicia para todos, para el pueblo, para nuestros compañeros y para transformar este país. Gracias, Rodolfo. A manera de conclusión, les pediría que dieran una última intervención muy breve. Empezaríamos con José. Ya no está ahorita en Villatoro. Sí, tocayo Reina, sí, efectivamente. Y se quedan muchos temas en la mesa, ¿eh? Se quedan varios temas que tendríamos que ampliar, entendiendo que este es una primera acercamiento a un tema nacional de este calibre. Hay otros también y hay que ampliar la discusión y las observaciones. Muy brevemente, ¿de qué quiere esta consulta? Sí. Es una primera situación que tenemos enfrente y hay que ubicar de manera muy específica los hechos. El hubiera no existe. Estamos frente a una situación en la cual incluso tiene un sustento legal, tanto en la parte constitucional como en una ley federal de consultas. Ese es un hecho muy concreto. Riesgos, sí, hay varios riesgos. Primeramente, que sea una simulación mayúscula que lleve como un efecto también a lavar la cara y generar una situación mucho mayor de impunidad, de cinismo político, podríamos señalar. Ahora bien, el primer reclamo, y tiene que ser resultado de esta consulta, la verdad. El pueblo de México quiere la verdad, ¿sí? Y en efecto, la verdad se vuelve una fuerza moral en la cual puede llevar a una situación no solamente de reclamo, sino de aplicación de justicia, ¿sí? Que evidentemente, si se ve en sentido de manipulación, pues puede también entenderse a razón de una especie de hechos juzgados, pero que sin embargo
también a razón del uso de la razón de Estado, quedan en terrible impunidad, ¿sí? Entonces, en este hecho muy concreto, una de las primeras conclusiones es de que sí tenemos que ir a la consulta, evidentemente ampliar los marcos de este u otro ejercicio que pueda presentarse, pero también con ello ubicar de manera muy clara que el pueblo de México lo que quiere es la verdad. Y con ese sentido, ubicar también un reclamo muy preciso de justicia. ¿Sería cuánto, tocayo Reina? Gracias, José. Tu conclusión, Rodolfo. Pues yo comparto lo que dice José, creo que pese a todas las críticas que tenemos, hay que participar, pero no participar solo el 1 de agosto, sino pensar en las transformaciones de la organización popular y movimiento social. No podemos seguir esperando que las transformaciones vengan de arriba hacia abajo. Gracias, Rodolfo. Marcos, tu conclusión. Bueno, creo que la consulta es un ejercicio de simulación que se instrumenta desde el gobierno actual y desde intereses muy estrechos, muy limitados, que lo que se requiere es abrir un proceso nuevo de confluencia, primero con una serie de actores sociales que no están encuadrados en lo que se llama la 4T, que evalúe de manera clara de si hoy las élites neoliberales, tanto progresistas como conservadoras, son una alternativa para la justicia, son una alternativa para la equidad, son una alternativa para la democracia y la libertad en nuestro país. Particularmente creo que esas élites están agotadas, que no son alternativas, que debemos desarrollar ejercicios de participación popular que descansen en este tipo de confluencias, que se propongan además desplazar a las élites liberales, priistas, panistas, perredistas y morenistas junto a sus aliados, estos partidos de negociantes, todos en realidad son partidos de negociantes, que se propongan desplazarlos del ejercicio del gobierno. No va a haber justicia más que la que se puede hacer desde el pueblo. La justicia nunca llega desde arriba y ellos son parte de las élites, de los de arriba que trabajan y proyectan su participación en el marco de un sistema, de un régimen político oligárquico, en el marco de los intereses de las grandes burguesías y de sus socios, los empresarios y los gobiernos ligados a los Estados Unidos. Gracias, Marcos. Bien, compañeros, pues ahí lo tienen. Diversas posturas. Efectivamente, se quedan muchos elementos pendientes todavía de discutir. Habría que replicar más adelante este ejercicio. La idea es darle un pequeño primer acercamiento a esta situación. De hecho, en el siguiente programa estaremos discutiendo o evaluando los resultados de esta consulta. Pues hasta ahorita agradezco a los panelistas, José, Marcos, Rodolfo, Hernán, que se desconectó. Gracias. Y nos vemos en el siguiente debate. Gracias, compañeros. Sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, compártanos, denos like, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente material la próxima semana. Gracias.